En la reunión anterior habíamos visto el anexo 2 que hablaba de este libro de las oraciones, de los frutos del árbol de la vida. Ya vemos de ahí estudiado en detalle cómo había un trabajo para conectar en la profundidad de la Geburot, para rescatar las chispas santas que estaban escondidas, en todo ese trabajo que implica esta puerta 50 que ocurre a nivel de Tiferet, de cómo pasar de las sefirot que están por debajo del Parsá hacia arriba. Vamos a seguir en el párrafo siguiente. Dice, porque la razón de la muerte de los reyes fue porque no había ningún hombre ni mujer, nukba, como los que conocemos y encontramos. Porque son los mismos reyes que han sido sacados de arriba de la mente de un pensamiento supremo, sin ser nombrados como conocidos, por algunas necesidades. Y esto fue antes de la corrección, antes de las correcciones en el santo Atik, como un hombre y una mujer, porque ellos murieron por él. Ese es el párrafo textual de Larí, y hay un par de comentarios. Dice, primero, el santo Atik, que es una expresión, bueno, en arameo, que refiere a el parsur de Atzilut, en lo que es Keter de Atzilut. Solo cuando Malhut llegue a completar su 10ª sefirá, que es Malhut de Malhut, que se encuentra escondida dentro de este sitio, dentro de lo que es Keter de Atzilut, la sefirá de Malhut, el parsur de Malhut, ya sabemos que no tiene 10 sefirá, o sea, tiene 10 sefirot, pero no están todas juntas, hay 9, y la 10ª, que es la primera, por decirlo así, en realidad quedó como alta. Para poder completarla tenemos que hacer toda esa afinidad, y ahí es cuando se completa todo el paso. Y no es antes que eso. Cuando lleguemos entonces a Atik, llegaremos a la corrección de ese paso que estemos corrigiendo, que estemos trabajando. En ese momento es que llega Mad para el man efectuado. Los reyes, a los que habla un poco en el párrafo, murieron por bajar luz directamente de lo superior, o sea, luz hacia ese deseo de recibir para sí mismos, fueron sacados de lo superior, sin nombrar, sin intentar elevar man, sin hacer ese esfuerzo o esa restricción respecto a su deseo de recibir, sin llegar a conocerlo en forma correcta, sin llegar a conocer las respuestas en forma correcta por medio del proceso man-mad, o sea, de intención en esa oración y de respuesta en función de afinidad de cualidades con esa intención. Hay un segundo comentario que habla de la muerte. Solo a través de la muerte, de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, en esa conjunción masculino-femenina, que es ese deseo de dar y ese deseo de recibir, que se realiza en el masaj, es que se puede llegar a lo más elevado, en la construcción de nuestro reino, que se establecerá a través del templo, en nuestro corazón, cuando nuestros pies se paren sobre el Parsá. Esto ya es el estado final, cuando estén en forma continua parados en ese nuevo sitio, que es lo que estamos estudiando en este capítulo. Y aquí están los aspectos que ellos predicaron en mi frío, que es llamados chispas. Y ellos son, y hay una sigla acá que es una shin con una ja final. Dice, predicaron en mi frío. La palabra que es una kuf con una resh es la palabra frío, y acá tiene una ayuda al final, que es un pronombre posesivo de primera persona. Esa palabra, no sé bien cuál es la vocal que tiene, no sé bien cómo se pronuncia, pero esa palabra kuf resh es mencionada
texto de las letras de Amenuna Saba, cuando se habla justamente de ambas letras, porque la Kuf y la Resh, que son fuentes de Sitra, llevan a ese frío cuando se juntan, y cuando no está la Shin al medio, que es la que soluciona el tema, por decirlo de alguna forma, y ese frío es cualidad de muerte, cualidad de algo que en ese congelamiento, en esa falta de vida, en esa falta de la yin, que es la que conecta con ese fuego, con esa chispa de vida, y lleva a ese equilibrio que debería tener, cuando están solas, en esa cualidad de frío, es un aspecto de muerte. La yud, como sabemos, es el pronombre de primera persona, entonces dice, desde mi frío, desde lo profundo de mi dolor placer, de ese lugar donde uno está viviendo, que nos aleja de él, uno tiene que lograr conectar con Yin hasta lo más alto. La Yin luego se mete en el medio de ambas letras, y eso genera una palabra que significa conexión, porque por medio de esa conexión es que se transmuta esa muerte, o sea, se la empieza a transformar. Eso es un trabajo puramente personal, como ya sabemos, debemos elevarnos desde esa muerte para volver a renacer, para llegar a Josma, la fuente de vida está allí, y siempre es en ese trabajo más. Y estas chispas escondidas en Malhut, que debemos ir rescatando poco a poco, en esta tarea de Kabbalah, son elevadas desde la Geburot, ya que tendremos que retornar desde nuestra desnudez. El número 320 lo analizamos bastante en profundidad la clase, la reunión anterior, cuando vimos cómo aparecía en el anexo 2, y una de las acepciones que tenía era esa desnudez, que es generada cuando uno recibe para sí mismo, entonces se encuentra dentro de ese ego y desprotegido porque perdió la conexión con lo divino. También la palabra malicia estaba en esa misma sintonía, en ese mismo valor numérico, y estaban ahí como explicado más en detalle todo ese proceso de cómo esas chispas habían quedado ahí, cómo habían quedado dentro de las Geburot, y cómo habían que las rescatar. En ese trabajo también estaba el nombre a Adonai, el nombre de Malhut, porque es desde dentro de Malhut, que es necesario hacer el proceso de corrección. Y es lo que está escrito: e inyectó hacia ellos, de nuevo está este 320, esa Shin con esa Haf, esa desnudez, esa malicia, impregnó, habló. Y el Hijo es el maravilloso secreto. Por todas las almas santas, Neyamot a Kedushim, de 10 mártires que fueron vestidos con la túnica de rabís, maestros, que son sus cuerpos mentalmente internos, que está hecho de un sermón, prédica, desde mi frío. Un comentario acá respecto al final del párrafo, dice: toda la construcción de los Malakim, los cuerpos internos del reino, Malhut, esas vestiduras, se basan en ese trabajo, en ese en ese esfuerzo, en esa oración práctica, desde nuestro frío, ese frío interno y ese lugar de muerte que tenemos que ir transformando, en nuestro intento sincero de salir de las garras de nuestro faraón, de nuestro ego que nos tiene como esclavos. Que son el secreto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Etzhadá. Y se encuentra que sus almas son el propósito sagrado, y es un ejemplo de las luces en la vasija, Kelim de los reyes, como fue visto anteriormente. Desde el pecado, cuando Adán elige tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y elige por sí mismo ver cuál es la forma para hacer ese último paso, en vez de ponerse en manos del Creador, como lo había hecho hasta ese momento, y cambia
su Dios, por libre albedrío, elige otro camino, sale de las manos de él y toma como las riendas por su cuenta, se aleja del Creador, cae en esa desnudez, cae al fondo, o sea, cada vez más, y después empieza como una barranca abajo luego en otras generaciones, y se va profundizando en ese deseo de recibir. Y bueno, y desde ese sitio es que ahora estamos y tenemos que estar haciendo el camino inverso, debemos elevarnos, construyendo estas vasijas, y para poder construir estas vasijas hay que irse poniendo paso a paso en afinidad con lo que son las cualidades del Creador, para que la luz, por afinidad de cualidades, pueda residir allí, pueda tener espacio, o pueda estar eh, haciendo carne en forma consciente en nosotros. Pero sus cuerpos están divididos desde los rabíes, desde Sitra Ahra en el árbol del conocimiento, que ellos son un ejemplo de las vasijas de los reyes, Malaquín, como fue visto anteriormente. Habla de rabíes, acá está puesto como maestros internos, como túnicas a atravesar. Un recuerdo que surgió en este párrafo fue los 10 rabíes que escribieron todo el Zohar, que escribieron esta interpretación de la Torá para que las personas luego pudieran hacer este trabajo desde ese punto de vista personal. Ellos se sacrificaron en función de toda la humanidad para que esta enseñanza fuera conocida. Ellos tradujeron toda la Torá y crearon un texto basado completamente en la enseñanza de la Torá, pero desde un punto de vista de trabajo personal, y tradujeron todo eso, hicieron toda la Torá, y luego poder regresar nuevamente cada uno en ese trabajo en sí mismo, desde ese fondo del pecado de Adán, porque todos nosotros somos alguna parte de esa alma que estamos como también teniendo que corregir alguna parte que nos corresponda de este pecado original. Estamos en Sitra Ahra, Sitra Ahra es una expresión del ego, o sea, significa otro lado, es una expresión en arameo, pero es específicamente una expresión que se dirige a lo que es ese deseo de recibir, o ese otro Dios, y uno tiene que retornar a la fuente de vida desde ese sitio, desde Sitra Ahra, desde lo profundo, desde ese, que es donde están esas clipot, esas cáscaras que a raíz de cada elección equivocada hemos ido construyendo alrededor de nosotros y impiden ese contacto directo, y bueno, y ahora tenemos que hacer el trabajo inverso. Las chispas estas que tenemos que rescatar están no más profundo, están muy adentro, y uno tiene que volver a rescatarlas y estar en contacto con ellas. Y como en estas vasijas, Kelly, hubo una ruptura y bajó al lugar de la muerte, en el secreto del árbol del conocimiento, por lo tanto, estos cuerpos tuvieron que ser asesinados para descubrir la escoria en ellos. Este es el texto de Larí y un comentario al respecto. Además de la historia de los rabíes que escribieron el Zohar para que podamos renacer, también existen también otros ejemplos en la escritura respecto a otros sucesos que se dieron y que nos recuerdan un poco los procesos, en particular cuando se habla de 7 reyes que escogieron el camino hacia el ego y por esa razón murieron. De esa misma forma uno luego fueron generando esas capas, y uno tiene que hacer ahora la muerte, pero del ego en cada uno de esos lugares. Tiene que como que hacer lo mismo, pero al revés, para ir eliminando esas carencias del cuerpo para retornar a lo más alto. Es como un poco redundante toda la enseñanza que está explicando acá, está como reafirmando los conceptos desde
los mismos conceptos de diferentes lugares. Y después de que descubrimos la carencia, Gisarón, Escoria, que en ellos, mediante el asesinato, resultó ser el mejor de ellos, y volvieron a subir desde donde habían bajado, el cual es el pensamiento supremo que ejemplifica las herramientas, Kelim, de los reyes que ascendieron allí en el secreto de Man, para instalarse en los rostros de Atzilut, de la nobleza, como es sabido. Y 7 sefirot en silencio, cerradas, como que volvieron a la mente, al pensamiento, volvieron hacia nuestro Creador. Por lo tanto, vuelven a la mente en el secreto de Man, con la idea de repararlos, los cuerpos, ufín, de cortinas, curiosidad, que tenían desperdicio, basura, en ellos desde el Sitra Ahra, el otro lado, descubiertos, localizándolos. Bueno, acá es el texto del Ari, pero está bastante claro, y está de nuevo afirmando el mismo trabajo, y lo dice específicamente con la sigla del trabajo que hay que realizar, que es ese man, o que es esa oración práctica en un hombre. Comentarios. Hay una sigla acá que es una resh con una lamed, que tiene un par de acepciones. Una de ellas es que misericordioso nos salve. Otra acepción es mi deseo es decir, tengo la intención de decir, por lo tanto, son acepciones de, bueno, las dos primeras, la otra es otra sigla. Simplemente el significado de la sigla, que tiene un par de acepciones y fueron puestas las dos allí. Ellos retornan a la mente superior, sus pensamientos se vuelven hacia lo más elevado, únicamente en ese trabajo en sí mismos, es decir, la elevación de más, lo mismo que venimos comentando. Porque debido a sus almas, Neshamot, eran perfectamente justos, Sadikim, buenos, Tov, y no malos, Ra. Por lo tanto, no gobernaron en él el Sitra Ahra. Toda esa elevación de Man está en el secreto del Sadik, ya sabemos por el camino de las letras, que la letra Sad es Yesod en Seirampin, y cuando se une a la Kuf, que es la letra más alta de Malhut, y cuando esa Malhut llega a estar a ese nivel de equipararse con ese nivel superior en Seirampin, y ambos trabajan juntos en ese Sibuk, es que se construye ese masaje en Yesod, se forma entonces el Sadik, que tiene esa intención pura, y es entonces cuando se empieza a edificar esa estructura espiritual en ese Sinsun para conectarnos con él. Y entonces, cuando esa estructura es firme, se empieza a construir de ahí hacia arriba, y puede atravesar toda la zona de la mala inclinación que está entre lo que es todas las sefirot que están por debajo del Parsá. Todo el objetivo en este caso es llegar hasta ese lugar, que es el lugar de máxima tensión, pero también es el lugar donde es posible dar un salto entre lo que es el dominio del ego en su mayoría, a una zona en la cual ya hay una asistencia divina, y se siente la diferencia entre un lado y otro, por decirlo de alguna forma, pero también para poder dar el salto hay que atravesar ese momento que es el más crítico. Bueno, habíamos quedado más o menos por acá cuando se cortó. Hablábamos que esa elevación de esa oración estaba en el secreto del Sadik, en ese lugar, en Yesod de Seirampin, que es donde se juntan esas dos fuerzas dentro de la persona para edificar esa conexión correcta entre las fuerzas masculinas y femeninas. Eso genera ese piso en el cual, cuando esa intención no es para uno mismo, se empieza a formar como esa estructura, para que de ahí en más y hacia arriba toda la estructura de conexión al creador se pueda hacer presente, y ese Malhut pueda llegar hasta lo que es atravesar toda esa zona más difícil, por ese dominio de lo que es la mala inclinación, hasta llegar inmediatamente por debajo del Parsá, donde se junta
donde se genera en Tiferet ese salto hacia lo que es la ayuda de la Madre Vida. Y es lo que está escrito: tu mano está muerta, Jabayá. Salmos 17:14. Aunque por sus cuerpos, que fueron hechos desde el árbol del conocimiento, que he gobernado en ellos por sí traje. Bueno, acá copio directamente de la página Salmos 17:14, dice: de tu mano muerta, oh Señor, morirá de entre los muertos, y su porción en la vida, y tu guardia, está escrito, y mira hacia ti mismo, llena su vientre de hijos de juramento, y serán conocidos en la descendencia. Un comentario: la vida y la muerte está siempre en nuestras manos, siempre es nuestro libre albedrío, nuestra elección, a que Dios deseamos servir. Los frutos, los hijos, siempre van a ser la consecuencia de esa elección. Siguiente párrafo. Que es óxido y escombros, que en el servicio extraño, la idolatría, ese servicio a otros dioses, serán doradas, y 7 sefirot. Ellas morirán desde el óxido, herrumbre, y así sucesivamente. Subieron y fueron enterrados en los aspectos Mad y Man, como es conocido, Abba Behima, los cuales son ambos. Es llamado vida y 7 sefirot, una porción de vida. Bueno, algunos comentarios y ya termina, este es el último párrafo de este capítulo. La última partecita del capítulo dice: si solo adoramos, la palabra que está puesta ahí como sustantivo es la palabra oro, si adoramos lo externo, a dioses diferentes a Hashem, nos oxidaremos y terminaremos autodestruyéndonos. Man, Mainupin, las aguas femeninas; Mad, Mainupin, las aguas masculinas. Abba Behima están en Rosh y están en una unión perfecta entre ambos aspectos. Eso, femenino y masculino están en un sitio en el cual no hay, están cooperando en forma completa entre ambos, y ambos con la misma intención de conexión con el Creador. Y ahí surge lo que es llamado vida. Porque la vida solo se construye a través de, cuando estamos hablando de nosotros, a través del masaj, para poder llegar hasta ese nivel, en ese sitio, en ese equilibrio masculino-femenino, lo que es el deseo de dar y el deseo de recibir, a ese nivel que conecta la vida, al mismo nivel que está en Abba Behima en Rosh. Ambos deben ser uno, ambos deben trabajar para él, lo cual es lo mismo a transformar una y otra vez nuestro deseo de recibir en deseo de dar. Porque lo superior solo quiere dar. O sea, el Creador solo va a dar siempre a toda la creación. Entonces, para que ambos estén en igualdad de condiciones, el trabajo siempre es nuestro y sobre el deseo de recibir. Porque el otro deseo siempre va a estar queriendo dar, para ponernos a nosotros mismos en afinidad de cualidades con él, y eso es el proceso que estamos hablando, transformando ese deseo de recibir en ese proceso man-mad. Todo el trabajo en nuestro cuerpo que son las 7 sefirot inferiores, es llevar vida a cada sitio donde hallemos esa carencia, donde percibamos que nos alejamos de él. Bueno, y acá termina lo que es el párrafo. Acá ya arrancan los anexos, el primer anexo que ya habíamos visto, que hablaba de diferentes tikkun, que estaban en 2 sitios, en lo que era el Tikkun HaSohar, y también en la puerta de los artículos de Rashbi, que en una parte de esos artículos también habla de correcciones, y bueno, y en ambos textos nosotros fuimos como referencia a varias correcciones que aparecían en el texto, y ya las leímos en ocasiones anteriores, bajando un poco
a lo que son las... Después pasamos al segundo anexo, que fue el que leímos en la vez anterior, cuando hablaba de una parte de este texto que es duraciones, de los frutos del árbol de la vida, en lo que es la puerta del levantamiento, en el capítulo 1, que hablaba de las Geburot y cómo rescatar las chispas de allí. Y hay un par de anexos más, uno que habla de la Sefirot en general, y otra que habla de la geometría en general. Son como anexos aparte de todo, han puesto como algo adicional, no tienen que ver tanto directamente con el texto, pero están, como eso adicional vamos a leer. Anexo 3 dice, recordando la esencia de la Sefirot, da algunas pistas respecto a la Sefirot en sí. Dice, no es posible conocer la esencia pura y divina de nuestro Creador. Esta es infinita. ¿Cómo en nuestra estructura finita y tremendamente limitada podríamos hacerlo? Es totalmente imposible llegar a conocerlo en su verdadera expansión. Por dicha razón, Él es innombrable. No es posible describirlo realmente en forma completa nunca. Solo muy parcialmente y en la medida que desarrollemos nuestros kelim, que construimos limitaciones, paredes en ciertos sitios para poder reflejar ciertos aspectos de su luz. Cuando este trabajo se realiza en forma seria nosotros mismos, entonces poco a poco, de una manera muy personal, iremos identificando estas cualidades por afinidad de condiciones con ellas, por la intención pura de querer acercarnos a ellas. Este deseo real siempre es escuchado y siempre es escuchado porque Él siempre da a toda su creación. Entonces, cuando escucha esa afinidad de cualidades, va a estar respondiendo y va a estar escuchando. Pero las letras, que ya también las vimos en otro momento en nuestro grupo, las letras son cli, y por medio del trabajo duro de realizar man en cada una de ellas, va a llegar el mad, que le corresponde a cada uno de esos clics, como su luz, el mad de su luz como recompensa. E iremos formando poco a poco esta estructura en nuestro interior de acuerdo a nuestro propio trabajo individual personal. Esto tiene que ver un poco también con lo que vimos ayer de lo que son las oraciones o esas palabras que se forman con esas letras. Bueno, y un poco acá lo que está en este artículo es, o en este anexo, las letras que están relacionadas a cada una de las sefirot, un poco referenciadas allí para dar más pistas o para de alguna forma hacer un resumen respecto a lo que son cada una de ellas. La sefira de Keter, la corona, tiene dos letras asociadas, la Aleph y la Yud. Ambas letras implican Rosh, ambas letras están por fuera de nuestra comprensión, pero, como todas las cosas que ocurren a nivel de Rosh, son visibles los resultados, son visibles lo que ocurre luego de que ellas están trabajando. Es el origen de todo lo que existe, están relacionadas con las 4 patas del trono, con los 4 mandamientos. Su esencia está implícita en todo y es necesario ir a la misma para poder llegar a esa afinidad completa. Ese es el objetivo en esta tarea. Es todo el objetivo de nuestra existencia. Todo lo que hagamos sin contemplar esta esencia será simplemente tiempo desperdiciado en esta encarnación. En luces de nuestro Creador, respecto a lo que son las luces que están asociadas a cada uno de los niveles, estábamos hablando de lo que es la luz de Yehidá, que
es una luz que une todo lo que existe en igualdad de condiciones, en igualdad de bondad con todos, y en una armonía general. O sea, implica esa unión respecto a él de todo lo que hay creado. La siguiente sefirá, Josma, sabiduría, nivel de letras son Kaf y Bet, una en Seirampi y otra en Binah, en Yeshut. Al implicar de nuevo letras de Rosh, también está por fuera de nuestra comprensión, pero también los resultados son visibles. Las tres primeras letras ocurre eso. Tanto Keter como Josma como Binah son letras que no podemos comprender cuando están funcionando, simplemente vamos a ver las respuestas, no el momento que están actuando, por decirlo así. Es la sabiduría que gobierna todo lo que existe. Es demasiado elevada para nuestra mente terrenal, es algo que llega de arriba solo y no podemos entender su lógica. Está por encima de lo que es humano. En las luces del creador, así como hoy hablábamos de Ejidá, ahora estamos hablando de la luz Josma, la luz en Josma, la luz Hayá, la luz de vida, la luz que da vida a toda la creación. Desde ahí viene esa vida, esa vibración de vida y perfecta para que estén vibrando en forma armónica las cosas en lo que es más material. En cada momento de corrección, cierta sabiduría, comprensión llega a nuestra estructura. No sabemos cómo ha ocurrido. Uno solo trabaja y trabaja en sí mismo y en cierto momento sucede. Y sabemos que es cierto, porque lo sentimos así y cierra con todo, pero sabemos también que no se va a ir de ahí en adelante, que es algo que va a quedar permanente, que porque el trabajo espiritual no se pierde, es algo que uno lo ha incorporado, y esa es la única forma de acceder a ella. O sea, es necesario llegar a lo más bajo para llegar a lo más profundo. Teniendo una afinidad de cualidades, tenemos que llegar hasta ese sitio, en esa cualidad, para que esa recompensa sea ganada o adquirida. La siguiente sefirá, Binah, literalmente significa entendimiento, y a nivel de letras son Lamed y Gimel. De nuevo, como en letras de Rosh, no es visible no es comprensible a nivel mental humano lo que sucede, pero sí el resultado. Está relacionado con la intuición, con esa capacidad de conocer ciertas cosas. El otro día en uno de los grupos una compañera hablaba de esa capacidad en forma muy clara, incluso con ejemplos de cosas que a uno le resuenan y bueno, y actúa en consecuencia como que alguien te la está cantando, por decirlo así, por más que no pasen por el razonamiento. Es un poco menos sutil que la sabiduría es más elevada, está más cercana a la esencia, la intuición o el entendimiento es algo que ya la recubre, pero ambos son totalmente divinos, ambos están por encima de nuestra mente terrenal, y están ambos en Rosh. Es la conexión entre arriba y abajo, porque esa Binah tiene una doble función, es pareja de Josma, por decirlo así, y aparte es madre de Seiranpin y Malkut, y baja a ayudarlos en ese amor de madre, por mencionarlo con un ejemplo terrenal que siempre mencionamos. Es cubrir Hasadim a Josma, porque para poder llevarlo Josma hacia abajo tiene que cubrirlo, para no dañar, y para que esa conexión hacia abajo sea en forma más digerible, para que pueda ser escuchada, para que pueda ser transmitida de una forma que quien está abajo logre comprender algo, tiene que bajarlo a ese nivel. Y para que esa ayuda real, porque si uno lleva la esencia pura, no la va a ser escuchada, pero si lleva esa esencia ya más diluida, ya más digerida, siempre va a tener la esencia adentro, siempre estará Josma en lo interior, y como prestó atención, porque lo pudo prestar atención, porque se puso al mismo nivel que el otro, va a llegar también en la medida justa, porque también la otra persona no podía recibir todo de golpe, pero sí va a recibir su parte, y eso fue porque hubo el esfuerzo de arriba de lograr ponerse en la afinidad de cualidades,
y también hubo un esfuerzo de abajo del inferior de ponerse en sus manos. Tiene que estar ambos esfuerzos a la vez para que la conexión exista. Del superior, de brindar una información al lenguaje que el inferior pueda escuchar o que pueda comprender, y que el inferior haga un esfuerzo de limitar a su ego lo más posible para estar en igualdad de vibración o de intención con quien está intentando dar. Ambas cosas, si ambas cosas ocurren, hay una conexión inmediata, automática, y luego dice, a veces las sefirot de Rosh se pierden o entreveran unas con otras. Eso es porque esas sefirot no pasan por nuestra comprensión y es muy difícil, entonces a veces identificarlas ya tanto con cosas de nuestro mundo, porque no pasan por la lógica, como hablamos recién de Binah, y de esa intuición. Funcionan en Galut, en esos procesos que no sabemos a nivel lógico qué pasa, entonces lo hacen con procesos por fuera de nuestra comprensión y que son instantáneos al mismo tiempo, porque son procesos que se dan cuando existe la afinidad, sucede, o sea, no es que estén esperando algo para poder manifestarse, se manifiestan en forma instantánea en la medida que abajo hay afinidad de cualidades, porque para él no existe el tiempo, las cosas son o no son, y si hay afinidad son, punto. Entonces, él es eterno, él siempre está tratando de dar a toda su creación, y cuando la creación se pone en afinidad, la creación recibe. Es algo automático. Solo para nosotros existe el tiempo, porque nosotros nos distraemos todo el tiempo, y eso hace que se alarguen los procesos. Solo nosotros perdemos este tiempo divino. Él nunca lo hace, sino que solo espera por nosotros, por el momento que nuestra voluntad se vuelque hacia él. Bueno, y ahora sí empezamos con las 7 sefirot de más abajo, que ya son más identificables dentro de todo, porque son ya están en sitios en los cuales nuestra cabeza puede tener un poco más de comprensión de las mismas. Gesed, que está traducido como gracia o como bondad, a nivel de letras es Mem y Dalet, una más interna que la otra, la Dalet ya es la conexión pura hacia lo que es lo más alto en esa estructura, y Mem ya a nivel de Seigantu. Siempre habla de esa cualidad de ponernos en sus manos, porque la conexión con lo superior siempre pasa por entregarnos a él, nunca por, o sea, hacer lo contrario a lo que hizo Adán, de que en algún momento quiso por sí mismo resolver las cosas, porque se lo hace. Esto es lo contrario, es siempre ponerse en sus manos, siempre intentarlo por todos los medios, e incluso llegar en Dalet a lo que es la puerta de las lágrimas, que va a explicar acá abajo. Dice, nunca por nosotros mismos, solo por Él, siempre haciéndolo porque Él es grande y gobierna, y cada vez que nuestro orgullo diga que sí podemos resolverlo nosotros, debemos ir a la enseñanza, aplicar las leyes, elevar man, es un man continuo, y ese man continuo es llamado misericordia, es ese gesed, ese volcarse siempre hacia Él. Esa es la entrada a todos los cielos, porque te conecta hacia Rosh, te conecta a la cabeza. También está, lo vimos en las letras, que esa letra Mem es la que dirige al rey, es la que está en el nombre Melech en el primer lugar, porque solo por Gesed es que el rey puede gobernar, solo cuando él tiene esa actitud gobernándolo. Cuando solo por esa actitud se llega a que el rey esté en el trono de Seirampi, y luego cuando vemos en Dalet, un poco más profundo ya el nivel, esa humildad es tan extrema para toda situación, que incluso cuando no se encuentra salida, pero se hace la oración en forma pura, y se hace la oración en lugar de ir hacia el deseo de recibir, aunque no haya ninguna comprensión razonable de dónde está la solución, esa respuesta va a llegar, porque esa puerta de las lágrimas siempre está abierta, pero siempre está abierta cuando todas las otras puertas ya se golpearon antes. No es cuestión de ir siempre a la puerta de la oración o la puerta de las lágrimas directamente, sino que hay que hacer todos los otros intentos, y en el último recurso ir hacia lo que es la puerta de las lágrimas, y nunca ir hacia el deseo de recibir. Geburá, que está definida como egoísmo, o también Din, que está asociada, que está en esa ley o en esa severidad, a nivel de letras el Anun,
Hei. Solo él es bueno, no podemos llegar a ello, pero sí podemos intentar alabarlo una y otra vez, esa actitud que tiene la letra Nun de alabar arriba y alabar abajo, contemplarlo tanto en Malhut como en Binah, e intentar el nexo que a través de esta línea izquierda ambos sean uno, porque en realidad ambos son uno, aunque a veces no lo podamos ver cuando estamos en nuestros sentidos más exteriores. Es golpear a lo superior desde esa intención, intentar llegar a él por medio de las 13 cualidades de misericordia, es otra de las pistas que están dadas, siempre el nombre Shaka, que es el nombre de Yesod, el nombre del trabajo de corrección, debe estar presente en todo lo que existe, solo desde Shin hacia Dalet, llegamos a Yud, eso es el nombre Shaka, Shin, Dalet, Yud. Desde Shin vamos hacia esa misericordia, nos conectamos con Dios. No existe otra manera durante los 6.000 años, y sí van a ocurrir caídas cada vez que nuestra atención se desvía, cada vez que venimos a un paso siguiente, entonces algo del ego nos atrapa porque no lo estábamos contemplando hasta ahí, y caemos. Pero cuando nos dejamos vencer, acá que el manuscrito, cuando nos dejamos vencer por la Geburot, por el lado del ego, Nun, el Nun que es Geburá, en Serampín, o por el lado de ir a un Dios demasiado elevado como Hei. A veces el pecado que cometemos es estar intentando demasiado alejado a nuestro mundo. Eso es una cosa que no hay que ir ni para un lado ni para el otro. Ese es el problema que tiene Nun. Nunca es. A veces porque lo atrapa la Geburá de abajo, y a veces porque reza demasiado, se desconecta demasiado de lo que es terrenal. Ambas cosas lo hacen caer. No hay que estar ni en un estado ni en el otro, o sea, tiene que estar en esa conexión. La Nun está estable cuando establece la conexión, pero no cuando alaba y alaba y alaba hacia un lado y hacia el otro y se aporta la conexión, se desvía. Ambas cosas son necesarias y ambas cosas deben estar conectadas. Ya hemos explicado que ambos extremos son malos y que solo el creador está en la línea media, la cual siempre va a ser consecuencia de ese man que está hecho con esa cabana adecuada. Luego, Tiferet está definido, o sea, está traducido como belleza o como gloria, es la fuerza que integra a Gesed y a Geburá, en lo que es la Torá, en todo el proceso de cómo se fue gestando en los patriarcas, lo que fue Jacob, cuando primero estuvo Abraham, después Isaac, llegó a Jacob y se formó ese Tiferet. A nivel de letras es Samej y Bab, una en Serampin y otra en Binah, en Yud. Cuando la conexión es permanente, porque allí Tiferet tiene una parte conectada al Creador y una parte conectada al ego. Es una sefirá que está dividida de entre sí misma por una línea que se llama Parsá, que de un lado del Parsá estamos dominados hacia el Creador, y otro lado del Parsá hacia abajo, hacia el ego. Pero existe la capacidad de ser una, esa sefirá, de ser concreta, cerrada, estar ahí haciendo esa conexión. Esa Bab muestra esa conexión, esa línea que llega y atraviesa esa estructura desde arriba y hasta abajo. Dice, cuando la conexión es permanente, es la gloria, la belleza, es posible entonces identificar las líneas derecha e izquierda para movernos entre ellas una y otra vez. Ese sitio aparte está al medio, de arriba y abajo, y al medio de la derecha e izquierda. Está en el centro del cuerpo, desde donde se va a edificar ese tercer templo. En ese sitio es en la cuarta de la vida de nuestro cuerpo físico. Es donde se establece la unión, el vínculo con lo superior, para que constantemente, dentro de los límites del mismo, vivir en una conexión constante. Implica un trabajo de unión en el sentir respecto al pensar y el actuar. O sea, el pensar está arriba, el actuar está abajo, y acá estamos en el sentir, que es el que tiene que hacer esa unión. O tiene que ponerse en afinidad también, y es parte de lo que son los 4 mandamientos también. Acá estamos hablando específicamente de lo que es Tiferet. El actuar arriba y abajo deben ser uno. También cuidar no desviarnos ni a derecha ni a izquierda.
Y esos 4 extremos comienzan a ser delineados, ya que los límites serán los bordes para vivir en esa conexión, para no salir de lo que se llama 2 por 2, que son lo que son las paredes de nuestro templo. Se empieza a construir ese templo en el corazón, que en una primera instancia tiene una dimensión muy pequeña, solo alrededor de nuestro cuerpo físico, pero en la medida que empezamos a hacer un trabajo más profundo en nosotros, se empiezan a ampliar esas paredes, por decirlo de alguna manera, y uno tiene capacidad ya para interactuar en otros lugares de una forma correcta sin salirse de esa conexión. Todo desvío de nuestro cuerpo en Samej o en un Dios demasiado elevado en Bab serán ocasiones en las cuales estaremos saliendo del 2 por 2, tanto podemos salir hacia abajo o hacia arriba, igual que lo que pasaba en Geburah, y eso hace que caigamos de nuevo a nuestro mundo material, por haber cambiado las cualidades hacia este mundo. Y un nuevo entendimiento, una nueva oportunidad para retornar a nuestro trabajo nos va a ser mostrada, porque cada caída también implica una nueva experiencia y una nueva situación para volver a trabajar, y vamos a ir acumulándolas, y vamos a ir haciendo este trabajo paso a paso. Queda Netzach. Netzach es traducido normalmente como victoria o eternidad. A nivel de letras ya tenemos 3 letras, porque Netzach también aparece en el paso de Malhut. Es Kuf, en Malhut, es Ain, en Seirampin, y es la letra Zain en Yeshut o Binah. Cuando uno ha vencido un hábito, esos hábitos que aparecen como la parte negativa en Kuf, esos hábitos que nos ataban a nuestro mundo material, ha dejado la complicidad en cualquier ámbito, refiriéndonos a lo que nos ata a lo material o a esa complicidad que está en Ain, y hasta el pensamiento mismo en el primer mandamiento. Cada vez que vemos una Geburot, vamos hacia el trabajo que hay que realizar en Shabbat para conectarnos y elevarnos desde allí. Esto solo lleva a una victoria continua que da esa sensación de eternidad. Es la puerta desde abajo hacia atravesar el Parsá. Netzach está pegado a Tiferet y es la que nos conecta a ese lugar que ya está muy cercano a lo que es el Parsá, que es donde se hace la conexión con lo divino. Nos da esa sensación de eternidad porque es como que por ahí tenemos que llegar a ese Tiferet, para llegar al lugar donde se hace ese nexo que puede ser permanente.